favorcito, ¿me puedes ayudar a sacar esta cosita? ¿Vale? Está trancado, ¿no? Ah, compramos el de acá. ¿Sí? No sé qué es, ya está. Está bien. Gracias. Tan poquitos ponemos. Vamos a aumentar hoy. Vamos a empezar a aumentar. Parte 2. La puerta, por favor. Bueno, muchachos, el sistema simpático es el encargado de manejar la respuesta ¿a qué? Al estrés. Hemos hablado en el capítulo 6 de la localización de los receptores. Y de la acción. Hablamos de los receptores. ¿Cómo no se encuentran? Al músculo. Esfínteres, músculo liso, vascular. Todos los músculos lisos vasculares tienen alfa 1. Otro receptor, ¿sí? Otro receptor a músculo liso. El alfa 2. ¿Perdón? El receptor alfa 2. Alfa 2. ¿Hay un músculo liso? Beta 2. Beta 2. ¿Alguien, por favor? Pero si van a ver así, está bien, no hay problema. La luz Beta apagada. 2. Músculo liso vascular de músculo esquelético, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde más hay? Músculo liso. Es muy mínimo. Eso es lo que debemos saber. Antes de esta clase deberíamos saber toda la localización de los receptores y la acción. Y yo hablar nada más de los fármacos que actúan y del sistema simpático en general, pero por lo visto no lo saben. Entonces, son los objetivos de clase, los vamos a ver luego. Les decía que el sistema nervioso simpático está encargado de la regulación de la respuesta al estrés y sobre todo del aparato cardiovascular, beta 1, alfa 1. Y más o menos así nos vemos cuando hay una estimulación enérgica del sistema simpático. ¿No usted? ¿Qué receptor? Alfa 1. ¿Sí? ¿Corazón? Taquicardia. Taquicardia. Beta 1. Beta 1. Beta 1. En este orden. Beta 1, beta 2, beta 3 y alfa 1. Lógicamente nunca voy a estimular un alfa 1, pero debo saber que al estimular un beta 2 también puedo tener una respuesta en el corazón. ¿Verdad? ¿Sí? Para eso sí. Si está en fase de lucha o huida, necesita ventilación, oxígeno. Sí. ¿Qué receptores? Beta 2. Beta 2. Beta 2. ¿Cuál es el baño? ¿Está dividido? ¿Fase de lucha o huida? No. Contraídos. Las paredes de la vejiga. Nada. ¿Esfínteres qué receptor? Todos los esfínteres qué receptores. Pared de la vejiga. Pared del intestino. Alfa 2 y beta 2. ¿Sí? Si no come, ¿puede entrar en hipoglucemia? El primer día. ¿Va a entrar en hipoglucemia? ¿Por qué no? Tenemos el glucógeno. Gluconeogénesis. Luego gluconeogénesis. Estos dos a través del receptor beta 2. Y la lipólisis. Beta 3. La producción de cuerpos cetónicos. ¿Verdad? Ya no es tan saludable. ¿Qué más?
¿Cómo está el músculo liso activo director? A través de receptores. Contraído. Correcto. ¿Y el sistema nervioso central? Estimulado a través de qué receptores? ¿Qué receptores en el sistema nervioso central? ¿Qué dopa? Porque no puedo decir alfa, porque no voy a decir beta. Ay, parecen mis alumnos. Esos son los efectos directos entonces, es lo que hemos visto. Ahora nos vamos a encargar de hablar de ese receptor y el fármaco que va a estimular el receptor. En general, vamos a tener 7 grupos. 1, excitador periférico. ¿De qué receptor estamos hablando entonces? Alfa 1. 2, una acción inhibidora periférica. ¿De qué receptor estoy hablando? Beta 2. ¿Qué hay en músculo liso bronquial? Broncodilatación. ¿Qué hay en músculo liso vascular de músculo esquelético? Este tiene que correr, ¿verdad? ¿Qué vasos sanguíneos están en las extremidades? Músculo esquelético. ¿Qué receptor, por tanto, tiene? Beta 2. ¿Y la aorta cómo está? ¿Y la coronaria cómo está? Contraída. ¿A través de qué receptor? Alfa 1. Ahora repasemos. ¿Por qué dice una acción inhibitoria periférica? Músculo liso bronquial, broncodilatación. ¿Sí? Músculo liso vascular de músculo esquelético, vasodilatación. ¿Sí? Por eso hablamos de una acción inhibidora. Acciones metabólicas, acabamos de hablar. Beta, ¿qué produce? Gluconeogénesis. ¿Sí? Y beta 3, lipólisis. Acciones endócrinas, ¿quién estimula la liberación de la insulina? ¿Qué beta 1 o 2? ¿Quién inhibe la liberación de la insulina? Alfa 2. ¿Quién estimula la liberación de la renina? Beta 1. Células Juxtaglomerares. En el sistema nervioso central, ¿qué hay? Centro vasomotor. ¿Qué regula? ¿Qué regula? La presión La arterial. presión arterial. Además, el estímulo central. ¿Por qué? Así puede. Y el efecto presináptico. Cuando yo hablo de efecto presináptico del sistema simpático, ¿a qué receptor me refiero? ¿Qué alfa? 2. ¿Qué sucede con esa regulación presináptica con alfa 2 en el sistema simpático? Inhibe la descarga de catecolaminas. Por tanto, yo puedo utilizar un alfa 2 para tratar la hipertensión arterial, contradictorio, pero es su regulación presináptica la que dicta eso. ¿Y qué haría este alfa 2 en el sistema colinérgico? Inhibe la descarga de acetilcolina. Por eso voy a utilizar un alfa 2 para la diarrea del viajero, o diarrea, por ejemplo, de un diabético que tiene disautonomía. Convengamos entonces de que los fármacos simpático-miméticos tienen 2 maneras de actuar. Una acción directa a través de ocupar los receptores. Si es alfa 1 en ojo, ¿qué va a producir? Midriasis. Si es beta 2 en músculo liso respiratorio, broncodilatación. De ese efecto estoy hablando, directamente. Y un indirecto a través de ¿qué? 1, desplazamiento de las vesículas, donde están almacenadas las catecolaminas y otros péptidos. ¿Cuáles fármacos? Anfetaminas y tiramina. O bloqueo del NET, que capta la noradrenalina o adrenalina otra vez, dependiendo del tejido. ¿Qué fármacos? Cocaína y algunos antidepresivos tricíclicos. Y finalmente, los que van a inhibir el metabolismo, dependiendo si es corazón, si es cerebro, si es tal, monoaminoxidasa y catecoilometiltransferasa. Estos son los fármacos que actúan de manera indirecta. Los vamos a clasificar. Pueden abrir las ventanas, creo que estamos un poquito. Ya. ¿Alguna ventana por ahí no está abierta? Ábrele la puerta, por favor. Ábrele la puerta. Los de acción directa pueden ser selectivos y no selectivos. Ojo que esa selectividad es relativa, no absoluta. Ahora vamos a comentar sobre ello. Si yo quiero estimular el corazón, ¿qué voy a escoger? ¿Qué receptor voy a escoger? Beta 1, ¿qué fármaco? Dobutamina. Dobutamina. Si quiero producir midriasis, ¿qué receptor?
Alfa. Fenilefrina. Si Fenilefrina. quiero aumentar la presión arterial, ¿qué receptor voy a estimular? Alfa 1, aunque no haya un selectivo, porque ¿cuál es el fármaco vasopresor más importante o vasoactivo? Noradrenalina. Ahora vamos a ver las diferencias. Si quiero usar un fármaco en el asma bronquial, ¿qué receptor voy a estimular? Beta 2. Beta 2. ¿Qué fármaco? Salbutamol. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de esta clase. Saber qué fármaco va a actuar sobre qué tipo de receptor y si su acción es selectiva o no. Si no es selectiva, va a producir un efecto esperado y otros efectos adversos que debo saber reconocer. Los no selectivos, entonces, alfa 1, alfa 2, oximetazolina. Es un vasoconstrictor, sobre todo nasal. Isoprotrenol ya no se utiliza mucho. Isoprenalina también se llama, dependiendo si es América o Europa. Isoprenol o isoprenalina, beta 1, beta 2. Vean la diferencia entre adrenalina y noradrenalina. Adrenalina tiene más selectividad, ¿para qué? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y ahora los nuevos estudios también beta 3. En cambio, noradrenalina, alfa 1, alfa 2 y beta 1. No tiene beta 2. ¿Dónde había beta 2? Importante como vasoactivo. Músculo liso. Músculo Bronquial. liso vascular. ¿Qué producía? Vasodilatación. Vasodilatación. Por tanto, sí, adrenalina produce vasodilatación y noradrenalina solo vasoconstricción por efecto alfa 1. Solo estimulación del corazón con aumento del gasto cardíaco. Si yo los comparo a los dos, entonces lógicamente noradrenalina va a producir mayor efecto presor. Y los de acción mixta, efedrina y pseudoefedrina. Los de acción indirecta ya los hemos comentado, fármacos que estimulan la liberación de las catecolaminas de las vesículas, anfetamina y tiramina. Los que bloquean el NET, cocaína, ¿verdad? Ya no se lo pone mucho a los antidepresivos tricíclicos por cuestiones de selectividad. Los inhibidores de la monoamina oxidasa y la catecolamina transferasa. ¿Para qué sirven estos fármacos? ¿Para qué sirve? Selegilina, entacapona. Inhiben a las enzimas que catabolizan la norepinefrina o las catecolaminas. Dopamina, ¿para qué? Parkinson. ¿Sí? ¿Qué fármacos son estos? Los de acción directa. Agarran, se liberan de las vesículas y estimulan los receptores. Si yo tuviera reserpina, ¿y dónde actúa la reserpina? En el almacenamiento de las vesículas. Si yo le doy reserpina, ese fármaco con acción directa inhibe su efecto. Si agoto la noradrenalina de las vesículas, ¿ese fármaco de acción directa va a dejar de producir su efecto? No, porque hay una acción directa en el receptor de estimulación de la adenilciclasa. ¿Qué sucede si yo utilizo un fármaco de acción indirecta que bloquea la NET? ¿Qué estoy haciendo con un fármaco que bloquea la NET? Cocaína, anfetaminas y tiramina, que desplaza las catecolaminas. ¿Qué estoy produciendo? Mayor cantidad de neurotransmisor. ¿Sí? ¿Qué estoy aumentando? Estoy aumentando el efecto del sistema simpático, ¿verdad? Mayor efecto, mayor tiempo de duración, mayor estímulo. ¿Qué sucedería si yo agarro y bloqueo el almacenamiento con reserpina de las catecolaminas? ¿Hay todavía efecto simpático mimético? ¿Habrá? ¿No? No. Ya no. ¿Sí me entiendo la selectividad y la acción de los fármacos? No solo acción directa y memorizar. Hay que poder entender. Hay que imaginarnos que estamos en la neurona, en esa terminal, y recordar qué va a hacer este fármaco además. Bueno, en relación con los de... Este tampoco va a producir liberación y no va a producir el estímulo de los receptores adrenérgicos si yo utilizo reserpina. Todo lo contrario de un fármaco de acción mixta, porque tiene dos efectos, es mixto, ¿verdad? Sí, estimula la liberación y se une a los receptores. Ese sí va a tener una disminución de la liberación y del efecto adrenérgico. Bien. Dopamina en el sistema nervioso central, ahí están los de acción mixta, son los que van a tener un efecto pero disminuido en relación a los de acción directa, si agoto las catecolaminas de la vesícula.
Los vamos a dividir en dos grupos a todos los fármacos. Catecolaminas y las fenilisopropilaminas. Todo está en su libro, muchachos. Todo está en su libro. Todo esto está en su libro. Las catecolaminas, como catecolaminas endógenas, son adrenalina, noradrenalina y dopamina. Pero tengo agonistas que tienen un efecto similar, como el isoproterenol. ¿Sí? ¿Qué caracteriza este grupo de fármacos? ¿Hay noradrenalina en tabletas? ¿Hay adrenalina en comprimidos? No, para inyectar. ¿Por qué? Porque se metabolizan rápidamente por la catecolometiltransferasa. Por tanto, van a ser inactivos por vía oral. Inmediatamente llegan al intestino, son degradados completamente. No podrían tener un efecto. Y aún así, de administración parenteral, su efecto por esto mismo es corto. Catecolaminas, que tienen hidroxilos, no atraviesan la barrera hematoencefálica. No tiene un efecto directo. Sin embargo, hay un efecto subjetivo que todos manifiestan cuando hay una estimulación adrenérgica. Todo lo contrario de las fenilisopropilaminas. ¿Qué anillo tienen las catecolaminas? Todas. ¿El grupo? ¿Qué no tienen? Hidroxilos. Por tanto, son más lipofílicos y van a atravesar la barrera hematoencefálica y van a producir un efecto en el sistema nervioso central. Puedo administrarlo por vía oral en consecuencia. Además de eso, su efecto se va a manifestar en el sistema nervioso central. Y además de eso, el efecto es prolongado. ¿Está claro? La localización o la selectividad de los receptores los vamos a relacionar con la afinidad que tiene beta 1 por la adrenalina y noradrenalina y el beta 2 por la afinidad a la adrenalina. Recuerden ustedes, beta 2, adrenalina. Estímulo incompleto de la noradrenalina. Solo beta 1, no así beta 2. No va a producir vasodilatación. Por eso, noradrenalina no produce vasodilatación y tiene un efecto presor intenso. Además del efecto alfa 1 que vamos a conocer. Los alfa los hemos identificado por la afinidad de los antagonistas. Ahí están, alfa 1 prazosin, alfa 2 gimpina, alfa 1, alfa 2 ergocriptina. Y los dopa 1 y dopa 2. Dopa 1, ¿dónde? Músculo liso vascular. También hay en el sistema nervioso central. Pero vamos a ir a la densidad de los receptores, lo que les digo a mis alumnos. Cuando haya mayor densidad de receptores, ese es un blanco de un fármaco. Si hay una densidad intermedia, aunque esté en el sistema nervioso central como dopa 1, no voy a utilizar un dopa 1, voy a utilizar ¿cuál? Dopa 2. ¿Sí? Dopa 2. Este mecanismo de activación todos ya lo conocen. ¿Alguien tiene alguna duda? Alfa 1, GQ. Sí. Alfa 2, presináptico. Inhibe la desinclasa y además actúa sobre los canales de potasio. Por tanto, va a producir radicardia. Además, va a producir vasodilatación. En tanto que alfa 1, vasoconstricción, esfínteres. La liberación de calcio me da lugar ¿a qué? A la contracción. Beta 1, beta 2 y beta 3, GS. ¿Sí? ¿Qué estímulo hay en el corazón? ADNI ciclasa. AMP cíclico, ¿verdad? ¿Sí? Conducción auriculoventricular. ¿Qué más? Inotropismo positivo. ¿Qué más? Y los receptores dopaminérgicos. Dopa 1, GS. Dopa 2, GI. Ahí está lo que les acabo de decir. En corazón, GS, adenilciclasa, AMP cíclico, calcio, contracción a nivel de la miocina y un efecto de activación, ¿verdad? Esto es para que recordemos un poquito el efecto de alfa 2 a nivel adrenérgico, inhibe la descarga de catecolaminas. En relación a la selectividad del receptor, pues si yo tengo un paciente que tiene asma bronquial, voy a escoger un beta 2 porque va a ir directo al músculo liso bronquial. ¿Sí? Sin embargo, esa selectividad no es absoluta, es relativa. Entonces, no nos olvidemos que ese fármaco beta 2 puede producir ¿qué? Taquicardia. En pacientes sensibles, además, alguna arritmia podría ser. Y además, ese beta 2, porque no está en un solo tejido, ¿qué me va a producir en relación al potasio?
disminución de potasio porque ingresa el potasio al interior. ¿Sí? Entonces, no hay una selectividad absoluta. De hecho, a dosis altas inclusive podría haber un estímulo alfa pequeño. ¿Sí? A eso me refiero cuando digo que no es absoluta. Las concentraciones van a hacer variar la selectividad del receptor. Sin embargo, nos quedamos con que fenilefrina es alfa 1, con que clonidina y metilnoradrenalina es alfa 2, con que noradrenalina estimula los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, y la adrenalina alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Sí? Su selectividad. Dobutamina, pues es un beta 1 para corazón. Isoprotrenol, beta 1, beta 2 no selectivo. Salbutamol, beta 2. Terbutalina, beta 2. Metaproterenol, beta 2. Ritodrina, beta 2. Pero ritodrina, ¿alguna vez usó en qué? ¿En qué músculo liso de beta 2? Músculo liso uterino en la amenaza de parto prematuro. Se usó, digo, porque aumenta la mortalidad materna por los efectos beta en una mujer que ya tiene ¿qué? Una insuficiencia cardíaca fisiológica de gasto alto. ¿Qué está haciendo este fármaco? Que se lo administraba por vía parenteral, estimulaba más al receptor beta 2, lo que podría aumentar el gasto cardíaco, descompensando a algún tipo de mujeres y lo que incidía en la mortalidad. Pero ritodrina se caracterizaba por seleccionar más músculo liso uterino con contenido en la mujer embarazada. Terbutalina, ambos, músculo liso bronquial y uterino. Dopamina, dopa 1 igual que dopa 2. Y fenol dopa más que todo dopa 1. La regulación de los receptores puede variar en su número y en su actividad, fisiológicamente y patológicamente. Las propias catecolaminas van a estimular o inhibir la regulación. Por ejemplo, si estimulo el estímulo adrenérgico, ¿qué va a producir? ¿Mayor o menor descarga de catecolaminas? ¿Mayor o menor? Mayor. Más descarga. Más. Pero si ese estímulo es beta 1, es beta 2. Si fuera ese estímulo a través de alfa 2, ¿qué va a producir Menos. sobre la regulación presináptica en Menos. autorreceptores? Menos liberación. Las propias catecolaminas están regulando su liberación. Otras hormonas. Vámonos un poquito a lo patológico. Supongamos que tengo insuficiencia cardíaca. Mis mecanismos compensatorios intrínsecos están empezando a actuar. Sistema simpático y la ley de Frank-Starling, entre otros, ¿verdad? Y no tengo signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, aunque mi fracción de eyección está ya reducida por estos sistemas o mecanismos intrínsecos. Sin embargo, ¿qué va a ocurrir como fisiopatología en la noxa de los tejidos a través de disminuir por la insuficiencia cardíaca los receptores beta? ¿Qué va a suceder? Estímulo, 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 se desensibilizan. ¿Y qué sucede? La internación de los receptores a través de la beta-arrestina, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo está el flujo en el riñón? ¿Cómo está el gasto cardíaco? ¿Cómo está la perfusión periférica? Más Ha disminuido. Entonces ahí actúa ¿quién? El sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué hacen los heterorreceptores de la angiotensina 2? ¿Sabían eso? Estimula la liberación de catecolaminas. La angiotensina está encargada de estimular la liberación de más catecolaminas. Ellos cuando termina de flaquear el sistema compensatorio intrínseco. Otra enfermedad, para que ejemplifiquemos y no nos olvidemos. En el hipertiroidismo hay dos tipos de signos y síntomas. Unos relacionados con el receptor que T3 es la hormona activa, ¿no? Tirosina, sinasos, mecanismo de activación. ¿Y qué tengo? Toda la economía del cuerpo está activa. Toda la economía del cuerpo. Pero supongamos que tengo un paciente con hipertiroidismo que va a tener más frecuencia cardíaca aumentada, más metabolismo con pérdida de peso, con aumento del apetito. ¿Qué más? Onicólisis, cabello delgado, toda la síntesis de proteínas es anómala. Signos relacionados con el aumento de las catecolaminas y unos segundos síntomas relacionados con ¿qué? Aumento de los receptores. Esta enfermedad, hipertiroidismo, aumenta el número de los receptores beta. ¿Qué tengo en el corazón? Taquicardia. ¿Qué puedo tener? Fibrilación auricular. ¿Qué tengo? Temblor musculoesquelético, beta 2. Es otra enfermedad que está regulando patológicamente
el número de receptores beta. Entonces mi tratamiento no solo está enfocado a disminuir la producción de hormonas tiroideas, sino a regular esos receptores. ¿Y qué le doy? A beta bloqueantes en el inicio de la enfermedad. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Bueno, también en la edad regula el número de receptores. No es lo mismo los niños que un paciente adulto. La desensibilización puede ser homóloga o heteróloga. Homóloga cuando actúa sobre los mismos receptores. La estimulación constante o repetida. Y la heteróloga cuando va a regular los otros receptores diferentes. Esto es lo que les decía. Esa desensibilización puede darse a través de las proteínas G. Una fosforilación de las proteínas G. Pero también por aumento de la afinidad de las arrestinas beta. ¿Cuáles son las arrestinas beta? ¿Esas que ustedes ven ahí? ¿Ahí? ¿Sí? Esas van a hacer que el receptor beta se internalice. Ya no hay respuesta a las catecolaminas. Entonces, en la insuficiencia cardíaca, este mecanismo regulatorio es un poquito deleterio para la enfermedad. Pero vamos a pensar en un paciente con coronariopatía o angina. ¿Qué va a hacer ese mecanismo de las beta-arrestinas inhibitorio de internalización para que GS no estimule su receptor? Protector. Cardioprotector. Y en la heteróloga hay retroalimentación de los segundos mensajeros. ¿Qué más podemos decir? Pues sí, que hay lo que hemos visto en farmacocinética, hay polimorfismos del adrenorreceptor, que nosotros no lo vamos a poder reconocer, no tenemos su diagnóstico genético, pero sí podemos suponer por la respuesta que tiene las catecolaminas. Entonces hay polimorfismos genéticos y estos van a tener combinaciones o haplotipos. Muy bien. Esta es la química de cualquier simpático mimético. Ese es el esqueleto base sobre el cual yo voy a pintar y voy a aumentar aquí y voy a reducir aquí y voy a tener un efecto o alfa o beta o en el sistema nervioso central que nosotros debemos comprender. La estructura base de un simpático mimético que tiene un anillo. ¿Con cuántos carbonos? 6. ¿Dónde pueden ir? Hidroxilos. En posición 1, 2, 3, 4, y cada uno le va a dar cierta característica que ahora vamos a conocer. Un carbono proximal, beta, y uno distal, alfa. Y un grupo, amino. Bien, esta es la base. ¿Cómo podemos modificar? Voy a hablar de las modificaciones más importantes, es un poquito difícil. Váyanse al grupo amino. Vamos a aprender en ese orden, ¿ya? Ya. Dice, sustitución en el grupo amino. Nos fijamos en el grupo amino. Noradrenalina, ¿qué tiene? Un grupo amino. Adrenalina, ¿qué tiene? Un grupo. Hay una adición de un grupo hidroxilo. Metilo. Isoproterenol o isoprenalina, ¿qué tiene? Un grupo isopropilo completo. ¿Ven la modificación? Más. Mientras mayor sea la sustitución del grupo amino, pierde su efecto alfa y aumenta el efecto beta. En consecuencia, ¿cuál de los tres va a tener un efecto beta completo? Isoproterenol. ¿Pero cómo va a ser su efecto alfa? Nulo o reducido. Y el efecto, ¿alguien tiene un señalador? ¿No sé? Primero. Gracias. Entonces, veamos que la noradrenalina apenas tiene un grupo amino. Entonces, ¿qué efecto alfa tiene? Completo, alfa 1. ¿Qué vasopresor? Intenso efecto vasopresor. ¿Qué más tiene? Como tiene el grupo amino, solo tiene beta 1. No tiene beta 2, beta 1. Solo tiene un grupo amino. Entonces, ¿qué va a suceder en el corazón? Gasto cardíaco aumentado. ¿Sí? Volumen latido. Vamos a la adrenalina. Metilo. Entonces, aparte de tener un efecto alfa disminuido, tiene un efecto beta 1 y tiene un efecto
Beta 2. ¿Dónde dijimos que había beta 2? Músculo Vasos liso. sanguíneos del músculo esquelético. ¿Qué efecto va a tener a este nivel? Vasodilatación. Vasodilatación. Entonces, ¿qué sucede por efecto alfa? Aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial sistólica y por efecto beta 2 disminuye la presión diastólica. Si yo comparo el efecto presor de noradrenalina y el de la adrenalina, de lejos, noradrenalina tiene mayor efecto presor. ¿Está clara la selectividad que tienen adrenalina del beta 2 y el efecto hemodinámico de la caída de la presión arterial diastólica y media en consecuencia? ¿Sí? Sí. Isoproterenol tiene un grupo isopropilo completo. Entonces, ¿qué efecto alfa tiene? Mínimo, pero tiene beta 1 y beta 2. ¿Sí? ¿Para qué lo podré utilizar? Ahora vamos a las aplicaciones. ¿Para qué puedo utilizar un isoproterenol? Para estimulación del corazón, ¿no? En una bradicardia, por ejemplo. ¿Para qué voy a utilizar la adrenalina? Tiene efecto alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Para qué? Si hay un paro cardíaco, ¿qué fármaco utilizo? ¿Noradrenalina, adrenalina o isoproterenol? Adrenalina. Esto me va a producir isquemia. Adrenalina. Si tiene un shock anafiláctico, ¿qué voy a utilizar? ¿Ah? Adrenalina. ¿Por qué no noradrenalina? ¿Por qué no tiene beta 2? Necesito broncodilatar a ese paciente. ¿Sí? No tiene beta 2. Y si yo tengo un shock, vamos, shock. 3 tipos de shock. Un shock hipovolémico, cardiogénico y séptico. Vamos con el séptico. ¿Qué fármaco usaría para aumentar la presión arterial que esas exotoxinas están produciendo? Vasodilatación y caída, inestabilidad hemodinámica. ¿Cuál es el fármaco? Noradrenalina. En el shock hipovolémico, ¿qué voy a utilizar? Primero debo llenar el depósito. Primero cristaloides, ¿verdad? Primero sangre si necesitas. Después recién esto. Porque si no voy a alterar ¿qué? La perfusión. ¿Sí? ¿Y en el cardiogénico? ¿Me entiendes, verdad? Hay que tratar la causa que ha desencadenado. En el séptico también obviamente voy a utilizar antimicrobianos. ¿Sí? Pero de todos el que tiene más efecto presor, el vasoactivo, es noradrenalina. ¿Está claro? En el anillo de benceno. ¿Cuál era el anillo de benceno? Yo lo conocemos, ¿no? Miren estos. ¿Tiene hidroxilo? No. Este tiene, sí, 1. Adrenalina y noradrenalina, ¿dónde tienen los hidroxilos? ¿En qué posición? Bajen eso si alguien puede bajar. Pues esto estaba bien, no sé qué ha pasado, que ya no tenemos cable y está todo. Se vuelve a subir. Ya no importa, dejarlo. Sí, lo hemos intentado, por lo menos. Veo que hay gente que se queda ahí. Yo creo que mañana va a haber menos gente, pero si alguien quiere otra aula, el aula 305 está disponible, más yo no puedo traer data. No tengo tiempo para traer data ni llevar. Si alguien lo puede hacer, bien, y si no, aquí estamos. La adrenalina y noradrenalina, ¿dónde tienen hidroxilos? En la posición 3 y 4. ¿Qué le confiere esa sustitución en el anillo benceno con un carbono, con un hidroxilo en posición 3 y 4? Mayor actividad alfa y beta. ¿Sí? Vean la anfetamina. ¿Tiene actividad alfa y beta? No. ¿Y la fenilefrina? Tiene, pero incompleta. ¿Están entendiendo, no? Y vamos a la terbutalina o salbutamol. ¿En qué posiciones tiene el hidroxilo? 3 y 5. ¿Qué le confiere eso? Mayor actividad beta 2. ¿Sí? Mayor actividad beta 2. Y la ausencia de los grupos hidroxilo, ¿qué hace? Además de reducir la potencia alfa y beta, inhibe el metabolismo por la catecolaminetransferasa. Entonces, ¿cuál tendrá más duración o vida media? ¿Noradrenalina, terbutalina, fenilefrina o anfetamina? Sí. Eso les está diciendo. Solamente con lo que está mencionado en su libro. Entonces, si no se metabolizan, aumenta la biodisponibilidad de la vida media y además
atraviesa la barrera hematoencefálica porque no tiene hidroxilos. ¿Sí está claro? Sustitución al anillo de benceno. ¿Dónde hay sustituciones aquí? ¿De qué carbono estoy hablando? Carbono alfa. En efedrina, carbono alfa. Bueno, en afeta. Vean, uno con modificación del carbono alfa y otro con modificación del carbono beta. Bueno, estos fármacos con sustitución del carbono alfa, ¿cuál era el alfa? El distal, ¿no? ¿Sí? Uno, bloquean la oxidación por la monoaminoxidasa, por tanto tienen vida media prolongada. Los compuestos metilo en la posición alfa se denominan fenilisopropilaminas y van a atravesar la barrera hematoencefálica y todas las aplicaciones son en el sistema nervioso central. Y además tienen un efecto mixto, desplazan a las catecolaminas de las vesículas y por eso también se denominan fármacos de acción indirecta. La menos importante es en el carbono beta, pero lo vamos a mencionar igual. El grupo hidroxilo en el carbono beta disminuye las lesiones en el sistema nervioso central y activa los adrenoreceptores alfa y beta. Y también es importante para el almacenamiento de los simpáticos miméticos en las vesículas. Ahí está. Ahí más bien está. Bien. Digo, es ahora... Será importante recordar los efectos en los órganos y tejidos. Creo que ya lo sabemos, ¿o sí? Sí, ¿verdad? ¿Dónde hay alfa 1? Músculo liso vascular. Aumenta la resistencia vascular periférica. Ahora hablemos con mejor léxico. Aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Qué más? ¿Dónde más va a haber? Músculo liso. El ojo produce contracción del músculo radial. Midriasis. ¿Dónde más hay alfa 1? Todos los esfínteres. Los dos, si van a hablar, salgan afuera. Me distraigo. Cuando se mueven y hablan y hacen algo, me distraigo. Como ahora. Y ahí hay alfa 1. Alfa 2, ¿dónde? A nivel presináptico. A diferencia de los otros postsinápticos. Inhibe la descarga de catecolaminas. Beta 1, ¿dónde? Corazón. ¿Dónde más? En las células yuxtaglomerulares estimula la liberación de la renina. ¿Dónde más hay beta 1? En el epitelio ciliar, ahí producen humor acuoso. Por eso uso un antagonista beta 1 para el glaucoma. Beta 2, ¿dónde? Músculo liso bronquial, ¿dónde más? Músculo liso vascular de músculo esquelético, ¿dónde más? En el músculo esquelético. ¿Dónde más, beta 2? ¿Qué? ¿Perdón? En el hígado, glucogenólisis, gluconeogénesis. ¿Dónde más, beta 2? ¿Qué? ¿Qué estimula? La liberación de insulina. La liberación de la insulina. ¿Y dónde más beta 2? En las células. Cuando hacemos ejercicio, gracias a estas células, el potasio ingresa al interior de las células, ¿no? Beta 3, ¿dónde? En el hígado. Pero si yo quiero estimular o inhibir la liberación de la glucosa por el hígado, ¿a qué receptor voy a apelar? ¿O qué receptor me va a dar efectos colaterales en el aumento de la glucosa? ¿Beta 2 o beta 3? Beta 2, ¿sí? En cambio, beta 3 lo relaciono con ¿qué? Vejiga y tejido adiposo. Vejiga. ¿Y de dónde más? Lipólisis. ¿Quién produce la lipólisis? Beta 3 produce lipólisis. Dopa 1, músculo liso. ¿Músculo liso vascular de qué? Corazón. ¿Qué más? Riñón. Arterias renales. ¿Qué más? Esplécnicas. Cerebrales y esplácnicas. ¿Sí? Y dopa 2, sistema nervioso central. También hay dopa 1 en el sistema nervioso central. ¡Pum! Ya está. Ya está todo. En el sistema, en los bajos sanguíneos, entonces recordemos qué receptores. Alfa 1, vasoconstricción. Beta 2, vasodilatación. Dopa 1, vasodilatación. 3 receptores en músculo liso vascular. Alfa 2, ¿cómo incide? Pues el alfa 2 directo no incide mucho, pero el indirecto sí va a actuar inhibiendo la descarga de catecolaminas. Por tanto, un alfa 2 puede ser útil ¿para qué? Para la hipertensión arterial. ¿Sí? Para la hipertensión arterial. Puede producir vasoconstricción siempre y cuando administremos un alfa 2 por vía endovenosa o las concentraciones de la vía oral sean más altas. O sea, cuando, muy rara vez, solo el efecto indirecto presináptico es útil para una aplicación terapéutica.
En el corazón ya sabemos, aumenta la frecuencia cardíaca, la velocidad de la conducción, disminuye el periodo refractario, y vean ustedes cómo disminuye el periodo refractario, hay un automatismo y también la descarga simpática intensa en algún paciente puede descargar arritmias, ¿sí? Un joven intoxicado con cocaína que tiene arritmias, un anciano, infarto agudo de miocardio, un joven, accidente cerebrovascular. Los efectos mecánicos ahí están. Algo que debo recordar es la respuesta al estrés, a la hipertensión arterial que va a ser refleja. ¿Se acuerdan del capítulo 6, verdad? ¿Sí? Cuando hay hipotensión, los receptores alfa y beta. Alfa en la resistencia vascular periférica, en arterias, alfa retorno venoso en venas, beta 1 aumenta la frecuencia cardíaca y la conducción auriculoventricular y recupero la presión arterial. Los dos afuera. Ustedes dos, afuera. Tú y tú. Tú y te adelante, afuera. Tú de chompa. Sí, los dos. Arriba, afuera. Me distraen. Vayan para allá, terminar la clase para ustedes. Entonces, en el paciente hipertenso, no, en el hipotenso estamos hablando, ¿no? En el hipotenso aún estimulo los receptores alfa y beta. Y en cuestión de segundos controlo la presión arterial. ¿Sí? En cambio, cuando hay hipertensión arterial, lo único que hace el parasimpático es que bradicardia. No puede producir vasodilatación. Para producir vasodilatación, en los receptores muscarínicos necesitaría gran cantidad de acetilcolina, que fisiológicamente y endógenamente no se puede. Y además duraría corto periodo de tiempo. Beta 2 disminuye la resistencia vascular periférica. Todos los fármacos que tengan receptor beta 2 van a producir disminución de la presión diastólica, recordemos. En el aparato respiratorio, broncodilatación. Y no solo broncodilatación, hay vasoconstricción, por tanto disminuye la congestión a través de los vasos sanguíneos. En el ojo vean ustedes el ojo que produce midriasis, pero al contraer el músculo radial que está ahí, ¿ve? Se abre ¿qué? El ángulo. Entonces puede ser útil un alfa 1 para tratar el glaucoma. ¿Ven ese donde dice epitelio ciliar? ¿Está binervado por qué receptor? Beta. Entonces, ¿qué beta? Beta 2. ¿Beta 2 o beta 1? Lean el Goodman, ahí está clarito. Un antagonista beta puede ser útil en el glaucoma, beta 1. ¿Qué fármaco utilizamos? Paradójicamente utilizamos, el más utilizado es un no selectivo, beta 1, beta 2, timolol. Un antagonista puede ser útil. En cambio, supongamos que vamos a hablar del sistema parasimpático, entonces, si hablamos del parasimpático, ¿qué sería útil? Contraerle ese músculo ciliar para que el canal de Stem se abra, ¿no? ¿Sí? M3. ¿Qué más sería útil si hablo del parasimpático? ¿Qué otro receptor? ¿Qué otro receptor? Solo por efecto M3 de contracción del músculo ciliar. ¿Qué más? Muchachos. Y supongamos que no es un tema simpático parasimpático, ¿qué otro fármaco podría ser útil de los que ustedes ya han visto? ¿Qué mediador? Prostaglandinas, la tanaprost. Y más potente y más usado, un diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica que cambia el pH y la producción de ácido. Entonces son esos tres fármacos. ¿Sí? Timolol como beta bloqueante, diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica y la tanaprost. Nunca utilizamos los receptores muscarínicos. No tienen mucha efectividad. En el aparato digestivo, relajación del músculo liso. Por tanto, ¿cómo están las paredes? ¿Y el esfínter? En el aparato gastrointestinal, dos receptores, beta 2 y alfa 2. Beta 2, directo, relajación del músculo liso. ¿Se acuerdan? Efecto inhibitorio. En cambio, alfa 2 también tiene su papel en el aparato gastrointestinal, no así en la vejiga, solo en la vejiga hay beta 2. ¿Qué hace alfa 2? Inhibe la descarga de catecolaminas, inhibe la descarga de acetilcolina. Entonces no es por noradrenalina, es por acetilcolina. Disminuye la concentración de acetilcolina, aunque sea simpático, y con ello reduce la liberación de
flujo, secreción, agua y sal. En el aparato genitourinario que utilizaremos como fármacos. En algún momento se utilizó un relajador de músculo detrusor, ¿verdad? Mira, Vergrón, que no es tan selectivo, tiene muchos signos de toxicidad. Pero además de ello, ¿qué voy a utilizar en el aparato genitourinario? Músculo liso, los esfínteres alfa 1, ¿qué producen? Aumento del tono en una incontinencia urinaria. Sin embargo, y también en la próstata, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quiénes tienen hiperplasia prostática? Las personas de la tercera edad, que además tienen ¿qué? Hipertensión. ¿Qué le va a producir ese fármaco no selectivo alfa 1? Más hipertensión. Por tanto, voy a apelar a subtipos de receptores. ¿Cuál en próstata? Alfa 1A. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a antagonizar. Voy a usar un antagonista alfa 1A en vez de utilizar un antagonista alfa, que podría ser útil en la hiperplasia prostática, pero aumentaría la presión arterial. Ok, eyaculación a través de qué receptores? Alfa. En las glándulas exócrinas, ¿de cuáles están encargadas? De las salivales y sudoríparas. Ah, pero ¿a través de qué fibras? Colinérgicas. Colinérgicas. ¿Sí? En metabolismo, ahí está. Glucogenólisis, ¿no? Gluconeogénesis, lipólisis. ¿Sí? Beta 2 y beta 3. Disminuye la lipólisis, alfa 2. Y beta 2 no, eso es beta 2 que puede captar el potasio a nivel intracelular. En la función endocrina, ¿quién estimula la liberación de insulina? Beta 2. ¿Quién inhibe la liberación de insulina? Alfa 2. ¿Quién estimula la liberación de renina? Beta 1. ¿Quién inhibe la liberación de la renina? Alfa 2. Y en el sistema nervioso central, si yo quiero actuar en el sistema nervioso central, ¿qué fármacos voy a utilizar? Anfetaminas. Aunque tengo un efecto subjetivo con una descarga simpática intensa por las catecolaminas, mediado por las catecolaminas. Bien. Vamos con las catecolaminas específicas, tanto endógenas como agonistas. Noradrenalina, ¿qué receptor va a estimular? Alfa 1, alfa 2 y beta 1. No tiene beta 2. Por tanto, ¿qué efecto alfa tengo? Alfa 1, completo. Vasopresor intenso. Y por beta 1, gasto cardíaco, volumen minuto. ¿Sí? Por tanto, ¿qué aumenta? La presión arterial sistólica. La presión arterial diastólica. ¿Sí? ¿Y qué más? La resistencia vascular periférica. ¿Está claro, no? Vamos a adrenalina. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y además beta 3. Por efecto alfa, ¿qué efecto alfa tiene? ¿Tan intenso como la adrenalina? No. Por efecto de beta 1 aumenta el gasto cardíaco. Pero por efecto de beta 2, ¿qué produce? Caída de la presión diastólica. Y disminuye la resistencia vascular periférica. O periférica total. También disminuye la presión arterial media. Pero en los primeros segundos, si quieren, hay un efecto vasopresor intenso también. Pero yo les pregunto, si voy a utilizar a un paciente con shock, también parte shock séptico, ¿qué efecto adverso podría tener por la noradrenalina? Que no voy a tener con la adrenalina. ¿Han visto las complicaciones? Amputaciones de las 4 extremidades, ¿no? A veces, aunque esté con bomba de infusión, hay una vasoconstricción tan intensa que puede producir isquemia por el intenso efecto alfa. ¿Y dopa? ¿Sobre qué receptor va a actuar? Uno, en el sistema nervioso central, precursor de la dopamina. ¿Se acuerdan de la síntesis de las catecolaminas? ¿Sí? Y si hablo de músculo liso vascular, dopa 1 o 2, además, vasos sanguíneos. Dopa 1. ¿Y el isoproterenol va a tener efecto alfa? Tiene un grupo isopropilo completo. No hay efecto alfa. O sea, que quede claro. 120-80 tienen, no, 160. Ya, todos. Le doy adrenalina. Noradrenalina, adrenalina, isoproterenol. Su presión era 160. ¿Cuánto va a ser ahora después del isoproterenol? Menos.
menos 80-40. Y si cae la presión, ¿cómo va a estar la frecuencia cardíaca? Taquicardia. Él también tenía la misma presión, le doy adrenalina, sube la presión inicialmente, ¿verdad? De 160, lógico que va a aumentar, pero la presión diastólica cae, la presión arterial media cae. ¿Cmo está la frecuencia cardíaca? 160. ¿Cómo está su presión arterial luego de la noradrenalina? ¿Y cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Se entendió? Eso es lo que tenemos, los tres efectos. Noradrenalina. La presión arterial sistólica, ¿cómo está? Alta. La diastólica, alta. La resistencia vascular periférica o total, resistencia alta. ¿Y cómo está la frecuencia cardíaca? Porque está hipertenso. Bradicardia. Al medio, en el orden en el que hemos aprendido. Noradrenalina. Vamos a la adrenalina. Sistólica, ¿cómo está? Alta. ¿Tiene beta 2? Sí. ¿Cómo está la diastólica? Cae. La resistencia vascular periférica cae. La media cae. ¿Y cómo está la frecuencia cardíaca? Isoproterenol. Isoproterenol. ¿Qué sucede con la sistólica? Cae. ¿Qué sucede con la mayor intensidad de beta 2 diastólica? Cae la presión arterial diastólica. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Taquicárdica. Trata de compensar. ¿Y la resistencia vascular periférica? ¿Sí? O sea, no a todo se le puede dar. Le voy a choquear a algún paciente. ¿Alguna duda sobre la adrenalina? Creo que no. Hasta aquí ya toditos hemos aprendido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo está la sistólica? Aumenta. ¿La diastólica? Cae. ¿La resistencia vascular periférica? Cae. ¿La frecuencia cardíaca? Noradrenalina. ¿Cómo está la sistólica? ¿La diastólica? La diastólica. ¿Por qué cae? ¿Hay beta 2? No. Sistólica alta, diastólica alta, resistencia vascular periférica o periférica total alta, frecuencia cardíaca alta. Simple. Simple. Y el isoproterenol, presión sistólica baja, presión diastólica baja, resistencia baja, frecuencia cardíaca alta. El estímulo es en el corazón, por eso voy a utilizar una bradicardia. Sobre todo, antes utilizada en el asma no simpático, no selectivo. Y la dopamina. La dopamina es el único fármaco que tiene o estimula los tres receptores DOPA, alfa y beta. Vean ustedes, a dosis baja, ¿qué receptor estoy estimulando? DOPA 1, vasodilatación de las arterias renales. Antes se utilizaba para mejorar la diuresis en un paciente con insuficiencia. Antes, ahora ya no. A dosis intermedia, beta, ¿sí? Gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca. Y a dosis alfa, vasoconstricción. Pero con taquicardia. En cambio, la noradrenalina no aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, si no hay noradrenalina, es una opción para tener efecto opresor en la guerra, digamos, para salvar a ese paciente. Beta, pero me va a producir más taquicardia que la noradrenalina. Y además, muy bien controlada el goteo a través de una bomba de infusión, porque rápidamente puede pasarte un efecto DOPA de vasodilatación y mayor flujo sanguíneo, un efecto alfa de vasoconstricción o isquemia, ¿sí? O disminución de la perfusión. Fenoldopán estimula los receptores DOPA 1, es únicamente utilizado para una crisis hipertensiva, se administra por vía parenteral. Y la dobutamina, es complejo, es un isómero levo-dextro, negativo o positivo sobre alfa, pero sobre beta estimula beta 1 selectivo para el corazón, shock, insuficiencia cardíaca aguda, descompensación. Por ese efecto alfa puede aumentar la mortalidad, sin embargo. Vamos con los alfa. ¿Hasta acá alguna duda sobre beta? Después vamos a puntualizar los fármacos específicos. ¿Pero algún efecto hemodinámico que no hayamos entendido? Alfa. Alfa 1, vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular periférica. Midriasis, aumento de la presión arterial. Y aumento del esfínter vesical. Alfa 2, presináptico, inhibe la descarga de catecolaminas, noradrenalina, acetilcolina. Y además inhibe la liberación de la insulina. Beta 1, taquicardia, lipólisis a través
de beta 3 más que beta 1, pero beta 1 también participa, aumento de la contractilidad y aumenta la liberación de renina. Y beta 2, inhibitorio, vasodilatación, relajación del músculo liso vascular, disminución de la resistencia o presión diastólica o resistencia periférica total, broncodilatación, aumento de la gluconeogénesis, aumento de la liberación de glucagón y relajación por eso decíamos que era inhibitorio beta 2. ¿Sí? Vamos con los fármacos. Dos ojos. A uno le doy fenilefrina y otro le pongo tropicamida. ¿Qué tienen? Los dos tienen midrias. Pero además, ¿qué tiene el que tiene tropicamida? Cicloplegia. ¿No? Y el que tiene homatropina, con la fenilefrina, ¿qué otra diferencia? Tiempo de acción. Si yo nada más quiero producir midriasis, fenilefrina. Tropicamida dura 24 horas. Perdón, homatropina, tropicamida dura horas, ¿verdad? Minutos, horas. Entonces, es un midriático, es un descongestionante y disminuye la presión arterial. No es desactivada por la catecolometiltransferasa, el tiempo de duración es mayor. Midodrina, no hay midodrina, pero en algún momento se utilizó como en pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen disautonomía. Están comiendo y tienen sudoración por liberación de la acetilcolina. Hay alteraciones en la erección, hay alteraciones en la eyaculación. Entonces, este fármaco era utilizado para tratar la hipotensión postural. La efedrina produce aumento del riesgo de accidente cerebrovascular. Ya no es utilizado, excepto en la cultura del Oriente, Japón, con sus tratamientos herbales. Pero nosotros utilizamos aún un enantiómero de sus 4 que hay, pseudoefedrina. ¿Para qué? Para disminuir la congestión nasal por vía oral. Sin embargo, esa cantidad de pseudoefedrina es capaz en algún paciente muy sensible de producir ¿qué? Una crisis hipertensiva. Efedrina entonces está contraindicado. Nafasolina quita el rojo del ojo, ¿sí? Del ojo, vasoconstrictor utilizado en el ojo. Silometasolina disminuye la congestión nasal, en este caso por lágrimas de uso nasal. Ambos son descongestivos tópicos mediados por el efecto alfa 1. Estamos con los fármacos. Alfa 2, el más utilizado es metildopa, ¿sí? Metildopa, pero también ahí está la clonidina, que se utiliza más como estímulo de la descarga de la hormona GH que como fármaco útil en la liberación de catecolaminas. Guanfacina, guanabens, toditos fueron utilizados en la hipertensión arterial. Otrora metildopa era utilizado en las mujeres embarazadas porque no es selectivo. Imaginen, inhibo la descarga de catecolaminas. ¿Dónde? En las cadenas y los ganglios y además central. No hay que adrenalina ni noradrenalina. Si me despierto, ¿qué tengo? Hipotensión postural. No hay catecolaminas. ¿Sí? ¿Qué sucede en el sistema nervioso central en uso de metildopa? ¿Cómo está mi atención? No hay dopamina o está disminuida. Disminuye la atención. ¿Para qué más sirve la dopamina? Fisiológicamente. ¿Para qué más? ¿Frena a quién? Pero la frena. O sea, puedo tener parkinsonismo o pseudo Parkinson porque es medicamentoso. Mientras use el deplete de dopamina, puedo tener un pseudo Parkinson. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para qué más sirve la dopamina? ¿Quién frena la prolactina? La dopamina. Entonces, si es varón el que está usando metildopa, ¿qué va a tener? Ginecomastia, galactorrea, ¿verdad? Y si hay prolactina, ¿cómo está la FSH y LH? ¿Los varones tienen FSH y LH? No, son machotes, no tienen. Las mujeres sí. Mentira, mentira. Los hombres y las mujeres tienen FSH y LH. ¿Qué van a tener ambos? Esterilidad. ¿Sí? O sea, usar un fármaco no selectivo produce tantas alteraciones que no sería adecuado. Sin embargo, se ha recuperado otra vez a la metildopa porque es un fármaco que puede tener buena respuesta cuando hay una hipertensión arterial resistente al tratamiento. Aunque tenemos 4 o 5 medicamentos, sigue con hipertensión arterial. Pues este fármaco es una alternativa, ¿ya? Con todos sus efectos adversos. Y en las mujeres, pues hidralazina es el fármaco inocuo, pero utilizamos metildopa también por el costo del medicamento, barato. No importa si le produce galactorrea, está embarazada, va a dar de lactar, ¿verdad?
¿sí? Entonces es una alternativa. Voy a hablar del resto de medicamentos porque no tienen selectividad. Por efecto alfa 2, pero más selectivo, actualmente en Europa sobre todo, moxonidina y rilmenidina en la hipertensión arterial, sin estos otros efectos adversos múltiples de los fármacos no selectivos. Además, dexmedetomidina es útil para la sedación, facilita la intubación. Como relajante muscular, tizanidina, ¿sí? Y la oximetazolina, que antes la catalogamos como alfa 1, ahora hemos visto que tiene alfa 2A. Sin embargo, mantiene su efecto alfa 1 y es útil como descongestionante nasal, igual que la cilometazolina. Beta, isoproterenol, estímulo cardíaco completo, puede ser útil en la bradicardia. Algunos dicen en el paro cardíaco. En el paro cardíaco no solo necesito estímulo cardíaco, sino necesito producir algo de alfa. Mejor es adrenalina, ¿no? Dobutamina, beta 1, ahí está el racémico con los isómeros positivos y negativos, pero estimula el corazón, insuficiencia cardíaca aguda o descompensación de la crónica. Beta 2, salbutamol como prototipo para el asma bronquial, pero también terbutalina, pero también fenoterol, pero el más usado es salbutamol. Clenbuterol, ¿alguien ha usado clenbuterol? ¿Qué receptores estimula? Beta 2. ¿De dónde? Del músculo esquelético. Entonces lo utilizan para tener su efecto anabólico. Sin embargo, no está probado en el deporte porque produce doping positivo. Pero ese uso del clenbuterol, que lo ven en los gimnasios, sí está dado a través de este efecto beta 2 en el músculo esquelético. ¿Sí? Beta 3, mirabegrón, en la vejiga hiperactiva. Los fármacos de acción mixta, efedrina y pseudoefedrina. ¿Sí? Más usado el enantiómero. Pseudoefedrina, vasoconstricción, descongestionante nasal. Los fármacos de acción indirecta, ahora les decimos compuestos similares a las anfetaminas, porque decir anfetamina se ha convertido en una mala palabra por el uso que se le ha dado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, compuestos similares a la anfetamina. ¿Cómo actúan estos fármacos? Van a inhibir la recaptación de catecolaminas, cocaína y antidepresivos tricíclicos. Y además inhiben a la monoaminoxidasa y catecol o metiltraferasa, como los agonistas dopaminérgicos parquilina y entacapona, que son utilizados en el Parkinson. De los similares a las anfetaminas, así de cajón, ¿cuál? 2, metilfenidato y modafinil. Punto. Modafinil o armodafinil, narcolepsia. Metilfenidato, el Ritalin, trastorno de hiperactividad con déficit de atención y en la hipersonia. Básicamente eso. Amén está a decir además de que había sibutramina, que era un agonista que se utilizaba para inhibir el apetito. Sí, pero ya no hay, está retirado del mercado. No voy a puntualizar cosas que no son necesarias en este caso. Pero sí, su estímulo en el sistema nervioso central produce un efecto anorexígeno. En relación a la tiramina, ¿se acuerdan del metabolismo de la síntesis de las catecolaminas? ¿Sí? Es un subproducto del metabolismo de la tirosina. Se encuentran en los alimentos que están, ¿cómo se dice? Bueno, los que tienen madurados, ¿verdad? Todos los alimentos madurados generalmente tienen tiramina. No pasa nada si comemos queso, si comemos chocolate, pescado ahumado, vino, levadura, no hay problema. El problema radica en que si yo me tomo un fármaco que inhiba a la monoaminoxidasa, ¿qué voy a tener cuando como esos alimentos? Un efecto adrenérgico mayor, crisis hipertensiva, taquicardia, etcétera, etcétera. Nada más en eso radica la importancia de la tiramina. Ahí están los alimentos. Inhibidores de la recaptación de catecolaminas. Acá hay que ser selectivos. Inhibe la recaptación de noradrenalina, inhibe la de dopa o inhibe la serotonina o todas, o es incompleto. Cada inhibición tiene una aplicación diferente, pero todas obviamente van a actuar en el sistema nervioso central. Ay, me cansé. Atomoxetina está utilizada como alternativo en el síndrome de hiperactividad con déficit de atención, porque inhibe la recaptación de noradrenalina. Reboxetina, depresión mayor. Antes se utilizó sibutramina
Actuaba sobre ambos, pero el objetivo de la sibutramina era inhibir el apetito. Pero se vio que podía producir taquicardia, hipertensión, en algunos casos trastornos de conducta y ha sido eliminado del mercado. Duloxetina, tenemos duloxetina en nuestro medio, está utilizada en la fibromialgia. Inhibe específicamente la recaptación de serotonina y noradrenalina, también en la polineuropatía diabética. Milnacipran, noradrenalina, serotonina en el dolor muscular por fibromialgia. Y la cocaína, que otro rato fue utilizado como anestésico y ahora tiene otros usos, ¿verdad? Por su efecto dopa. De los agonistas de la dopamina, levodopa, utilizado en el tratamiento de Parkinson sobre todo. Levodopa, ¿con qué va asociado? Ayer aprendimos con mis alumnos, ¿con qué? Con un inhibidor de la dopa descarboxilasa, porque quiero tener un efecto dopa central, más no quiero tener un efecto dopa periférico. Entonces, ¿qué hago? Inhibo al dopa periférico con carbidopa, inhibidor de la dopa descarboxilasa, más levodopa. ¿Sí? Ese es un alternativo. Y además, como hay efecto muscarínico aumentado porque redujo el efecto dopamina, le voy a dar un antimuscarínico. ¿Cuál? Ayer también aprendimos. El más utilizado, biperideno, y le sigue benzotropina o benztropina. Y en Europa triexipamidilo se usó. ¿Sí? Ese es el tratamiento completo. Y fenodopa se utiliza en la crisis hipertensiva por su efecto dopa en los vasos sanguíneos. Crisis hipertensiva, vía endovenosa. Muchachos, ahí quedamos. ¿Ya? Ahí quedamos. ¿Alguna pregunta?